Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Impactante noticia. Can Yaman enfrenta a la justicia en Estambul por un escándalo de drogas. Su abogado rompe el silencio con detalles que cambiarán todo. El mundo de las revistas en Turquía y en todo el mundo se ha despertado hoy con una noticia que ha caído como una bomba en la agenda. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo cuando las primeras imágenes comenzaron a circular en las redes sociales. Estamos hablando de uno de los actores más populares y queridos, Can Yaman, quien se ha visto envuelto en una situación verdaderamente complicada y que ha dejado a sus millones de fanáticos con la boca abierta. Todo comenzó la noche pasada en uno de los barrios más lujosos de Estambul. Según la información que hemos recibido, la policía de Estambul llevó a cabo una operación sorpresa en un local muy conocido. En medio de las luces de las sirenas y la confusión, las cámaras captaron un rostro muy familiar siendo escoltado por los oficiales hacia el vehículo policial. Sí, queridos amigos, era Can Yaman. La noticia se extendió como la pólvora, Can Yaman detenido por supuesta relación con drogas. Los teléfonos no paraban de sonar y los periodistas de espectáculos corrieron hacia la comisaría y luego hacia el tribunal para obtener la primicia. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Es culpable el famoso actor o es todo un terrible malentendido? Para aclarar esta situación tan oscura, el abogado de Can Yaman ha salido al frente para dar la cara por su cliente y ha hecho declaraciones muy fuertes que vamos a analizar ahora mismo. El abogado, con un rostro serio pero confiado, se paró frente a las cámaras a la salida del tribunal y dijo las siguientes palabras que resonaron con fuerza: mi cliente, Can Yaman, es absolutamente inocente de estas acusaciones tan graves. Él estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. No tiene ninguna relación con el tráfico ni el consumo de sustancias ilegales. Estas palabras nos dan un poco de esperanza, pero los detalles del expediente judicial son los que realmente nos mantienen en suspenso. Se dice que durante el interrogatorio, Can Yaman se mantuvo tranquilo pero visiblemente afectado por la situación. Imaginen la presión de ser una estrella mundial y estar sentado frente a un juez respondiendo preguntas tan delicadas. Según fuentes cercanas que estaban dentro de la sala del tribunal, Can Yaman tomó la palabra para defender su honor y su carrera. Con la voz firme, el actor declaró ante el juez: señor juez, he dedicado mi vida al deporte, a la salud y a mi carrera. Nunca pondría en riesgo todo lo que he construido con tanto esfuerzo por algo así. Soy una persona que ni siquiera fuma, esto es una calumnia en mi contra. Esta defensa apasionada ha tocado el corazón de muchos, pero la fiscalía insiste en que hay pruebas que deben ser investigadas a fondo. El proceso de detención fue bastante largo. Can Yaman tuvo que pasar la noche en la estación de policía para dar su declaración inicial. Sus amigos cercanos y familiares estuvieron esperando afuera toda la noche, mostrando su apoyo incondicional. Se dice que hubo momentos de mucha tensión y tristeza. El abogado continuó explicando a la prensa que las sustancias encontradas en el lugar no pertenecían a Can Yaman y que él simplemente había ido allí para encontrarse con unos amigos productores para hablar de un nuevo proyecto. No vamos a permitir que manchen el nombre de Can Yaman con mentiras sin fundamento. Vamos a luchar hasta el final para que la verdad salga a la luz y se limpie su imagen por completo, agregó el abogado con mucha determinación. Ahora, hablemos de cómo afecta esto a su vida amorosa y profesional. Como saben, Can Yaman siempre ha sido muy reservado con sus relaciones, pero este escándalo ha puesto todo bajo la lupa. Se rumorea que algunas figuras cercanas a él han estado enviando mensajes de apoyo, mientras que otras han guardado un silencio sospechoso. En la sala del tribunal, el juez escuchó atentamente a ambas partes. Fue un momento crítico cuando el fiscal presentó los supuestos indicios. Sin embargo, la defensa de Can Yaman presentó pruebas de que el actor se somete regularmente a pruebas de salud para sus series y que siempre ha dado negativo en todo tipo de sustancias. Esto fue un punto muy fuerte a su favor. El abogado recalcó:
tenemos informes médicos, tenemos testigos y tenemos la verdad de nuestro lado. Can Yaman no es solo un actor, es un ejemplo para los jóvenes y lo seguirá siendo. La tensión en el tribunal era palpable. Los periodistas esperaban ansiosos la decisión del juez sobre si Can Yaman quedaría detenido o sería liberado mientras continúa la investigación. Finalmente, después de horas que parecieron eternas, el juez tomó una decisión preliminar. Can Yaman fue liberado bajo control judicial, lo que significa que la investigación sigue abierta, pero él puede regresar a su casa. Al salir del tribunal, se vio a un Can Yaman cansado, con gafas de sol oscuras, pero saludando brevemente a sus fans que gritaban su nombre. No dijo mucho, solo una frase corta a los micrófonos: la verdad siempre gana, gracias por su apoyo. Fue un momento muy emotivo. Ahora, la gran pregunta es qué pasará con sus contratos publicitarios y sus series en Italia y Turquía. ¿Este escándalo afectará su carrera internacional? Su equipo de gestión está trabajando día y noche para controlar la crisis. Los expertos dicen que si se prueba su inocencia rápidamente, esto quedará solo como un mal recuerdo, pero si el proceso se alarga, podría tener consecuencias. Lo que es seguro es que Can Yaman no está solo. Sus seguidores de todo el mundo han iniciado campañas en redes sociales con etiquetas de apoyo, demostrando que creen ciegamente en él. Pero la justicia es la justicia y tiene sus propios tiempos. El abogado ha prometido que en la próxima audiencia presentarán pruebas contundentes que demostrarán quiénes son los verdaderos responsables de las sustancias encontradas en ese local y por qué Can Yaman fue involucrado injustamente. Esto ha sido una trampa o un error monumental de la policía, y lo vamos a demostrar, finalizó el abogado. La historia todavía se está escribiendo y nosotros estaremos aquí para seguir cada paso de este proceso judicial que ha paralizado a Turquía. Es triste ver a estrellas tan brillantes pasar por momentos tan oscuros, pero también es en estos momentos donde se ve la verdadera fuerza de una persona. Can Yaman enfrenta su papel más difícil, no en una serie de televisión, sino en la vida real, frente a un tribunal. Estaremos atentos a las nuevas declaraciones, a los nuevos testigos que puedan aparecer y, por supuesto, a la decisión final de la justicia. Queremos ver a Can Yaman brillando en las pantallas, no en las páginas de sucesos policiales. Pero como siempre, nosotros les traemos la información tal como llega, de manera objetiva y rápida. Este incidente nos recuerda que la fama tiene un precio y que los famosos también son humanos que pueden verse envueltos en situaciones inesperadas. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia, sobre todo esto que acabamos de contar. Es muy importante para mí conocer su opinión y leer sus debates en la sección de comentarios. ¿Creen ustedes que Can Yaman es realmente inocente y que todo esto es un malentendido como dice su abogado? ¿O piensan que tal vez hay algo de verdad en las acusaciones de la fiscalía? ¿Creen que este escándalo afectará su carrera en el futuro o sus fans lo perdonarán todo? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Can Yaman en este momento? Por favor, escriban sus pensamientos abajo, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización sobre este caso y compartir este video con todos sus amigos que siguen a Can Yaman. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes. Adiós.